Entonces les decía, todo el proceso se inicia con la interacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué significa? Que en las membranas del mastocito tenemos unas proteínas, ¿ok? Que son los anticuerpos y que van a desarrollar una interacción con un alergeno. Y ahí se desarrolla este momento de interacción antígeno-anticuerpo. Ese momento desencadena una respuesta en el mastocito que conlleva a la degranulación del mastocito. ¿Qué significa? Que el mastocito libera a este componente preformado que llamamos histamina. Y esta histamina tiene una importante respuesta cuando interactúa, y ahí hago la salvedad, el día de hoy hablaremos de la interacción con el receptor H1. ¿Por qué hago la salvedad? Porque también hay interacción con receptor H2, pero eso es motivo de estudio de esta semana cuando hablamos de farmacología del sistema gástrico. ¿Ok? Entonces, cuando la histamina se acopla en el receptor H1, vamos a tener dos tipos de respuestas importantes. Podemos tener una respuesta periférica, ¿ok? Pero vamos a tener también una respuesta central. ¿Y qué diferencia? Bueno, que eso es en el sistema nervioso, ¿no? Central, y vía periférica, su nombre lo dice, ¿no? Una acción periférica, externa. Y entonces, dentro de las principales respuestas periféricas, tenemos una respuesta vascular muy significativa. ¿Por qué razón? Porque en los vasos sanguíneos se genera una disminución de la resistencia vascular periférica. O sea que va a haber vasodilatación. Vamos a ponerlo mejor como vasodilatación. Y esta vasodilatación puede llevar a una serie de respuestas, como por ejemplo, aumento de secreciones. Por eso es que cuando tenemos un componente alérgico, algunos manifiestan rinorrea, solo rinorrea, a otros les da rinorrea con dacriorrea. ¿Qué cosa es la dacriorrea? Lacrimación, y otros producen broncorrea también, ¿no? O sea, eh, moco bronquial, ¿no? Broncorrea, ¿ok? ¿Qué más genera la vasodilatación? Entre cosas muy puntuales, ¿no? Puede haber edema. ¿Alguien está grabando? Estamos, edema. Dayana pregunta si alguien está grabando la pizarra. ¿Qué más puede haber? Puede haber activación de terminaciones periféricas sensitivas, ¿no? Puede haber eritema, escozor, ¿ok? Una serie de manifiesto histaminérgico. Eso es a nivel periférico. Y respuesta vascular. ¿Hay otra respuesta no vascular periférica? Sí, puede haber, por ejemplo, aumento del peristaltismo, ¿ok? Puede haber broncoespasmo, ¿ok? Todo esto es respuesta periférica. Y a nivel central, ¿qué modula la histamina? A nivel central podemos generar vigilia, estado de atención, de alerta, ¿no? ¿Qué más produce? Produce control del apetito o disminución del apetito, ¿ok? Y también puede inducir a náuseas. Esa es la respuesta histaminérgica. Ya luego les detallo un poquito esto de las náuseas, un poquito más exacto. No puedo escribir. Ya, náuseas. ¿Ok?
Entonces, ahí aparece, sobre todo para esta respuesta periférica, que es importante, que hay que controlar, ¿no? Porque cada uno es alérgico a distintos antígenos, ¿no? Uno puede ser alérgico al polvo, otros al polen y al polvo, otros al, no sé, pues a componentes alimentarios, a ciertos aditivos alimentarios. Podemos ser alérgicos a distintos factores. Podemos generar una respuesta idiosincrática, cada quien asociado a su propia experiencia inmunológica, ¿no? A su propia particularidad inmunológica. Entonces, para llevar un control de esta respuesta, farmacodinámicamente, ¿qué se debe hacer? A lo que debemos hacer es sencillito, ¿verdad? Bloquear al receptor de histamina. Y ahí aparecen entonces los famosos antihistamínicos. ¿Ok? Los antihistamínicos. Estos bloquean preferentemente receptor H1. Entonces, por ahí comenzamos con el razonamiento farmacodinámico, puntualizando la diana molecular. Eso es importante. Estos fármacos bloquean al receptor histaminérgico. Y entonces ahí aparece la respuesta periférica del antihistamínico, que nos disminuye considerablemente la vasodilatación, que está cursando con un aumento de secreciones. Entonces, ahora al bloquearla, disminuyen secreciones, disminuye rinorrea, disminuye dacriorrea, disminuye broncorrea, disminuye el edema, disminuye eritema, disminuye el escozor. Y toda la respuesta que se pueda ver asociada con la activación histaminérgica H1 vía periférica. ¿Estamos claros? ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? Sí, perfecto. Si esta línea negra que está dividiendo el receptor histaminérgico lo indicáramos o lo pensáramos como la barrera hematoencefálica. Alexa, ¿tienes una duda? Hola. Buenos días. Catherine, ¿tienen dudas? ¿No? Ya. Doctor, una consultita. No, Sí. ¿podría pasar el link de la pizarra? Es que tengo un compañero que no sé si es porque está conectado a su celular, pero no logra ver la pizarra. Si tuviera ¿Mm? el link, por favor. Ya, muy buena pregunta. Gracias. ¿Cómo se hacía? Aquí, No ok. me acuerdo. Ya, más o menos. Vamos a ver algún paso, ¿ya? Copiar vínculo, creo que es aquí. Gracias. No sé, ya. Ah, no se puede. ¿Alguien tiene ese enlace? Sí, doctor, ahora lo paso yo. Gracias. Chévere, gracias. Ya, bacán. Entonces, les decía, tenemos a los antihistamínicos. Voy a esquematizarlo aquí abajito, debajo de todo esto. Tenemos antihistamínicos que los vamos a clasificar en dos generaciones, ¿ok? Y vamos a marcar básicamente la importancia de estas dos generaciones. Tenemos la primera generación, ¿ya? Y en esta primera generación tenemos de repente el medicamento más trascendental de este grupo para el manejo de la respuesta histaminérgica periférica, que es la clorfenamina. Ok, acá tenemos la clorfenamina. Hay otros, sí, la clorfeniramina, pero es más antiguo, clorfeniramina, el difenhidramina, tripolidina, más antiguo todavía, pero vamos a mencionarlos, ¿ok? Perfecto. Esos son de la primera generación, realmente los más importantes y los más significativos. Altamente eficaces, sí, totalmente eficaces. Al menos la clorfenamina no solamente es eficaz, sino es un medicamento muy accesible desde el punto de vista económico.
Es un medicamento que nos ofrece la oportunidad de una administración no solamente oral, sino también parenteral. Por lo tanto, entenderemos que farmacocinéticamente podemos tener oportunidades de respuestas distintas, porque yo puedo querer manejar un proceso agudo, ¿no? O querer manejar una condición más crónica, manejando también las vías de administración, en el sentido de que ustedes recuerden de que, y siempre tenganlo en cuenta, que cada vía de administración nos ofrece un tiempo de latencia diferente, un tiempo de vida media distinto, una eficacia distinta, una respuesta a la potencia diferente. Entonces, estos son razonamientos farmacocinéticos, ¿ven? Y todos estos medicamentos llegan a interactuar con el receptor H1 periféricamente de una manera muy, muy eficiente. Solo que aparece ahí una condición que también caracteriza pues al grupo, ¿no? Y esta condición es que estos fármacos atraviesan ampliamente la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando tenemos medicamentos que por sus condiciones farmacocinéticas, su polaridad, su tamaño de partícula, por su nivel de permeación, por su constante de disociación y todos estos factores que ustedes dominan y recuerdan de la farmacocinética, llegan a atravesar la barrera hematoencefálica, entonces llegamos al nivel central. ¿Y cuál es el problema que el medicamento llegue a nivel central? De que también va a interactuar con receptores histaminérgicos H1 y lo que va a suceder es que vamos a disminuir el estado de vigilia. Y eso da sedación. Y eso genera somnolencia. Entonces, ¿estos medicamentos son súper eficaces? Sí. ¿Tienen una respuesta farmacológica significativa en el paciente? Sí. Pero el tema es de que genera mucha sedación. Y eso se convierte entonces en una condición por la que el medicamento no se ha utilizado en ciertos grupos de personas o en personas que ejercen ciertas actividades que requieren un alto nivel consciente, un alto nivel de respuesta a estímulos, como quienes, choferes, por ejemplo, personas que conducen algún tipo de movilidad, ¿no? Auto, moto, avión, trenes, bueno, hay personas que deben estar, pues, operarios de maquinarias, que tienen que estar con la respuesta al 100%. Esto te atenúa el estado de vigilia, de atención. Ese, digamos, es su efecto adverso más significativo, más importante, ¿no? La disminución del estado de vigilia. Yo estoy seguro que alguno de nosotros, o si no ha sido la mayoría, si no hemos sido todos, en algún momento hemos tenido la necesidad de usar un antihistamínico, ¿no? Y nos ha producido sueño, nos hemos quedado dormidos. Pero bueno, finalmente, si esta condición va a ayudar a revertir una condición que se necesite utilizar, se necesite revertir, bueno, pues el paciente puede dormir, ¿no? Sino que descanse. El médico decide hacer un descanso médico que le permita cumplir con su terapéutica y si tiene que dormir, pues que duerma. Pero ese medicamento va a ser altamente eficaz, ¿ok? Ese es digamos, el evento paralelo, el evento colateral más significativo de estos antihistamínicos H1 de primera generación. Como les decía, de todos los que he mencionado, el más utilizado, la clorfenamina, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Doctor, una consulta. Dos, A nivel tres, central cuatro. solamente ocasionaría lo que es disminución de la vigilia, ¿no? O sea, de ahí con En el el apetito y caso de náuseas no interactúa. esta lista, en el caso de esta lista, sí. El más importante es la disminución de la vigilia. Ahorita voy a hablar los otros que más bien ya se utilizan para aumentar el apetito, para disminuir el foco nauseoso, ¿no? El centro del vómito. Ok, gracias. ¿Ya? Muy bien. Hay otro medicamento, hay otro fármaco, también de primera generación, que lo voy a escribir 2 líneas más abajo, que es la ciproheptadina. ¿Ok? La cipro. Ok, ciproheptadina. Esta ciproheptadina es un medicamento que no se utiliza
básicamente para la respuesta periférica histaminérgica, sino que se privilegia por su efecto central. ¿Y qué modula? ¿Para qué se utiliza en la práctica clínica? Para estimular el apetito. ¿Ok? Ahí hay una conexión dopaminérgica también de por medio, pero finalmente estos fármacos son antihistamínicos y entonces es lo que nos interesa describir el día de hoy. Este fármaco bloquea igualmente el receptor histaminérgico H1 y que luego por interacciones ya nerviosas propias del sistema nervioso central se estimulará el apetito. Y esto va conectado pues a un manejo de cuadros de desnutrición o pacientes que no quieran comer, que sufren de procesos anorexigénicos. Estos medicamentos o este medicamento, esta ciproheptadina, tiene una importante respuesta oroxigénica. ¿Qué cosa es oroxigénico? Oroxigénico que te estimule el apetito. Anorexigénico que te quita el apetito. ¿Ok? Entonces, ciproheptadina, oroxigénico. Y luego, de ciproheptadina también es importante, no es porque sea menos importante que lo mencionamos al final, sino por la acción, el dimenhidrinato y la doxilamina. Ok. Esos dos medicamentos son importantes, los voy a separar aquí para que lo tengan en cuenta. Ahí estamos. Entonces, manejo histaminérgico, alérgico, estimulante del apetito y los dos últimos, antieméticos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué son antieméticos? Lo que sucede es que existe un área en el sistema nervioso que se conoce como centro del vómito, el área postrema o la zona de quimiorreceptores. Entonces vamos a hacer acá, para que solamente lo tengan en cuenta, ¿ya? Zona de quimiorreceptores. Seguramente esta semana en teoría también se va a ver. Entonces, esa área de quimiorreceptores es un área llamado también centro del vómito. Después lo voy a borrar para no distraer un poco, para no salirnos del foco de la clase de hoy, ¿ya? Pero para entenderlo, centro del vómito. Ese centro del vómito se activa por 3 ligandos importantes y 3 receptores que se ven involucrados. Tenemos la histamina y su receptor H1, ¿ok? Tenemos a la serotonina, 5-HT, y a su receptor de serotonina, 5-HT. Y tenemos al receptor de dopamina y el receptor de dopamina. ¿Ok? Cuando estas sustancias interactúan con el receptor en el centro del vómito, inicia el proceso con náuseas. Las náuseas nos llevan a generar la arcada y la arcada, finalmente, el vómito. Entonces, si nosotros nos involucramos con esta área postrema farmacológicamente, esta zona de quimiorreceptores, este centro del vómito, podemos ir interviniendo a los receptores, ¿no? Podemos generar un bloqueo de receptores. Y es ahí donde tenemos el bloqueo del receptor de la histamina H1, ¿no? ¿Con quién? Con dimenhidrinato. ¿Con quién más? Con doxilamina. Potentemente antieméticos. Porque si yo bloqueo el receptor, evito que el ligando interactúe con él, por lo tanto disminuyo rápidamente, o por lo menos en el tiempo que deba darse, si es que no he vomitado antes, disminuyo esa sensación. ¿Ok? Dimenhidrinato y doxilamina. Recuerden que la doxilamina, particularmente la doxilamina, se está utilizando actualmente mucho en el tiempo de gestación. En esta hiperemesis gravídica, que se genera pues por el desbalance hormonal y todo lo que sucede durante el desarrollo gestacional, la doxilamina es un medicamento súper utilizado en la actualidad, que en algún momento quizá desplace a dimenhidrinato, que sigue siendo el de primera elección en algunos casos por el tema de accesibilidad. ¿Por qué razón? Porque doxilamina, tengo entendido, puede ser que me esté confundiendo en esta expresión,
pero me parece que no tiene todavía una pérdida de patente. ¿Eso qué significa? Que es un poco costoso, ¿no? O los laboratorios que lo producen, no hay un producto genérico todavía de doxilamina y solamente está bajo nombre comercial. Entonces, eso genera una limitante para que el uso sea mucho más masivo, ¿no? El que yo he visto en la práctica es el Bomgesta, ¿no? Bomgesta, que es doxilamina asociada a piridoxina, y esta asociación tiene una importante respuesta antiemética. Dimenhidrinato, excelente, pues para náuseas por movimiento, por cinetosis, ¿no? Cuando se va de paseo, uno a veces en la carretera, hay mucho movimiento, comienza a tener náuseas, o si dan vueltas en su mismo eje, o de repente náuseas porque están ebrios, igualmente, ¿no? Si el dimenhidrinato, si le da la oportunidad de tomar la pastilla antes de vomitar, o el comprimido, o la vía parenteral por donde pueda administrarse, perfecto, tiene esta respuesta en este centro del vómito. También podríamos, ya aprovechando los otros receptores que están especificados, podríamos trabajar con el bloqueo del receptor de serotonina. Y ahí aparece un medicamento bastante utilizado, sobre todo en náuseas por quimioterápicos, por medicamentos, el ondansetron. ¿Ok? Ondansetron. Es un medicamento bastante utilizado en quimioterapia del cáncer. Recuerden que los quimioterápicos son medicamentos potentemente emetógenos, así como por ejemplo, los analgésicos opiáceos también son potentemente emetógenos, o sea, que inducen al vómito. Entonces, ondansetron tiene una importante respuesta en esta condición, ¿ok? Y también podríamos bloquear al receptor de dopamina, y acá hay antidopaminérgicos, ¿no? Como por ejemplo la metoclopramida, y la domperidona. La metoclopramida tiene y la domperidona igual, ¿no? Tienen esta respuesta en el área postrema, en este centro del vómito. A nivel intestinal se comportan como más bien procinéticos, estimulan el movimiento peristáltico. Por eso se utiliza mucho en gastroparesia diabética, ¿no? Los pacientes que cursan ya con neuropatías por la hiperglicemia, por la diabetes, van a utilizar estos medicamentos para mejorar el tránsito intestinal, ¿ok? A nivel del centro del vómito se comportan como importantes antieméticos, metoclopramida y domperidona. El problema de estos fármacos es que al bloquear receptores de dopamina pueden generar respuestas extrapiramidales. No se olviden, siempre los medicamentos que bloquean receptores de dopamina pueden generar pseudoparkinsonismo, ¿no? El temblor, el falso Parkinson, por eso se le dice pseudoparkinsonismo, ¿no? Es un movimiento involuntario que se estimula por bloqueo dopaminérgico. Y esos son los antieméticos. Me salió un poquito del tema, pero ya que teníamos que tocarlo por los antihistamínicos, espero que lo hayan entendido. Les sugiero que tomen un screen de esta parte si es que van a capturar la pantalla, porque lo voy a borrar, ¿ok? Ok, borramos. Muy bien. Y volviendo al tema de antihistamínicos, ¿no? Si volvemos al tema de antihistamínicos, esta primera generación les decía que tenía una particularidad, ¿no? Y la particularidad es su alta permeación de barrera hematoencefálica. Y entonces, para poder disminuir esta respuesta, que de todas maneras pues va en desmedro de la propia actividad de las personas, aparece la segunda generación. Esta segunda generación tiene un menor poder de permeación de membrana hematoencefálica. No significa que no atraviesa. Sí atraviesa la barrera hematoencefálica, pero que considerablemente lo hace menos que la primera generación. ¿Ok? La primera generación es por excelencia pues genera una respuesta antihistamínica no solamente periférica, sino también una potente respuesta central. En el caso de la segunda generación,
privilegiamos la respuesta periférica, ¿ok? Hay una mayor respuesta periférica en ese sentido, y ahí tenemos a la cetiricina, Z también puede escribirse, ¿ok? A la loratadina, a la levocetiricina, a la desloratadina, a la fexofenadina y a la rupatadina, ¿ok? Son los principales, hay más, ¿no? Yo también, son los que se manejan en la práctica clínica, así que prefiero mencionar estos que son más utilizados. No es que no produzcan sueño, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? No es que no produzcan sueño, sino de que la respuesta central es mucho menor. Entonces, al ser menor, de todas maneras, ¿y por qué es menor? Porque atraviesan menos la barrera hematoencefálica, pero igual son antihistamínicos que bloquean, su nombre lo dice, ¿no? Bloquean al receptor de histamina y por lo tanto mejoramos esta respuesta histaminérgica o alérgica, ¿no? Hasta aquí quedamos bien, ¿estamos claros? ¿Estamos bien Sí, con los doctor. Sí. antihistamínicos? Sí, Sí, perfecto. doctor. Doctor, en lo 157. que son de primera generación se privilegiaba tanto lo periférico como lo central, ¿no? Ambas. O sea, en la primera generación, no, lo que queremos es generalmente la respuesta antihistamínica, ¿no? Periférica. Yo quiero Ujú. controlar la rinorrea, quiero controlar el eritema, quiero controlar el edema, quiero controlar toda esta respuesta periférica. Ujú. Pero atraviesa pues el fármaco. Yo no puedo tener ya un control de mi barrera hematoencefálica. Yo no le puedo decir, oye, barrera hematoencefálica, no dejes entrar clorfenamina para que no me dé sueño. Ya esa es una condición inherente al medicamento. Entonces va a ingresar y va a tener la respuesta a ese nivel. Sí, por eso pero les digo, ¿no? El de primera generación atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Entonces su oportunidad de generar somnolencia es mucho mayor que el de la segunda generación. ¿Estamos Ok. bien? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Ya, 160 y tantos, ¿no? Ya falta poco, ¿ah? Sí. Una consulta. Entonces, Hola, hola, te escucho. en qué caso se prefiere la de segunda generación, que es comúnmente la loratadina y cetiricina? O sea, creo que algunos de Ujú. esas de segunda generación justamente no te produce la vigilia. Entonces, ¿en qué otros casos sí preferirías lo de la primera generación? O sea, ¿qué preferencia tiene una sobre otra? Mira, te soy honesto, la potencia, todos son eficaces. Pero si yo necesito manejar un cuadro, por ejemplo, agudo, llega un paciente con una emergencia, de repente hay que utilizar clorfenamina. ¿Por qué? Por la vía parenteral. Yo voy a poder llevar un control vía parenteral. Ahora me dirán, pero ¿se va a dormir? Bueno, que se duerma, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Más de eso no va a suceder. Es sumamente potente, es eficaz, es económico, es accesible. Entonces, si tú luego eres ministra de salud y tienes que velar por la salud de toda la población, y tienes un medicamento altamente eficaz, muy económico y tu partida de compra te va a permitir hacer muchas atenciones con esta clorfenamina, ¿le puede pasar algo al paciente que está durmiéndose? Claro, en ese caso no. No, ¿verdad? Claro, salvo me digas, no, pero él es chofer. Ah, bueno, entonces para ese paciente ya no manejes con clorfenamina. Trabaja con loratadina, con fexofenadina, pero te va a costar más. ¿Me entienden? Claro, entonces depende del oficio, donde se encuentre. Ah, exacto, ¿no? Depende de su oficio, muy Pero bien. tanto Pero de la si no, primera. la clorfenamina es excelente como antihistamínico. Ah, ya. Pero ambos tienen la Ujú. misma potencia. O, por ejemplo, la clorfenamina con la loratadina y cetricina tienen la misma potencia, se refiere. No podríamos hablar ahí de potencia porque cada quien tiene una dosificación distinta, ¿no? Pero sí hablamos de eficacia, ¿no? Recuerden que la potencia va siempre con la dosis, con el nivel de afinidad. Por ejemplo, clorfenamina se utilizan 4 miligramos, mientras que cetiricina y loratadina se utilizan 10 miligramos. Entonces, por ahí nomás vamos sacando ya que clorfenamina sigue siendo más potente, ¿no? Necesito menos fármaco para conseguir la respuesta. Ujú. ¿Sí? Ok, perfecto. Michelle, Doctor, ¿me escucha? ¿sí?
Lo que quería decir era de que entonces solamente para la farmacocinética, la vía de administración, nos conviene la clorfenamina, o sea, porque se puede Como administrar. vuel- Eso va a depender pues de la condición, ¿no? Porque si es una alergia crónica, por decir una persona que se despierta todas las mañanas con una fábrica de moco en la nariz, por la humedad, por el polen, por el frío, por X factores, o sea, una vía parenteral no es una vía de elección. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué tú necesitarías estarte inyectando todos los días si lo puedes controlar vía oral? Pero si llega un paciente edematizado al servicio hospitalario, no vas a esperar que se absorba el medicamento ni puede tragar. ¿Me entiendes? Tiene un edema de glotis, no puede pasar nada, entonces se va a asfixiar y entonces hay que trabajar de inmediato, ¿no? Claro que cuando sucede esto ya se maneja con adrenalina, ¿no? Pero para permeabilizar la vía aérea, pues si no se asfixia y se muere. Pero si tú ves una persona pues edematizada, ¿no? Eritematosa, con todo el signo activo de un proceso alérgico, se utiliza una clorfenamina vía parenteral con muy buen resultado. Pero ahorita más que ver con qué trato, hay que reconocer qué hace el medicamento en el tratamiento más bien, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que ustedes fundamenten. Entonces, ¿qué van a decir ustedes en esta condición? Ah, el paciente está con un proceso alérgico activo y entonces la clorfenamina o cualquiera de los que quieran ustedes mencionar, ¿no? La clorfenamina va a tener una acción sobre los receptores histaminérgicos H1 periféricos, a los cuales bloquea, por lo tanto, la respuesta vascular genera disminución en su resistencia, disminuyendo las secreciones, el edema, el eritema, el escozor, la rinorrea, dacriorrea, broncorrea. ¿Me dejo entender? Ese es nuestro nivel de entendimiento del medicamento. No se olviden, porque lo que estamos comentando de si le doy, no le doy, cómo le doy, cuánto le doy, eso ya ese es un razonamiento terapéutico. Si no, nos vamos a escapar un poco del concepto, de lo que queremos aprender. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo? ¿Alguna pregunta? La Profesor, estoy una haciendo pregunta. larga. La estoy haciendo larga ya. Me están Sí, preguntando para hacerla larga. Ya creen que no me doy cuenta. Ya. A ver, pregunten. ¿por qué, o sea, por qué a qué se debe que la segunda generación presente mayor respuesta periférica que la primera? O sea, solo, ¿a qué se debe por la Solamente su barrera? capacidad de permeación. Pues molecularmente se le quita un poco de polaridad, ¿no? Se hace más polar. Recuerden que los medicamentos para atravesar la barrera hematoencefálica lo hacen en condición de su polaridad. Si son apolares, si son de tamaño pequeño de partícula, hacen una muy buena permeación. Pero si son menos polares, menos apolares, tienen menor nivel de permeación. Entonces, eso ya es un manejo, eso se llama, a ver, me vas a hacer pensar ahorita, eso se llama quimiomodulación. ¿Qué significa? Que ya la industria farmacéutica, ¿no? Los farmacéuticos, ¿qué es lo que hacen? Modulan a la molécula, colocan ciertos radicales químicos que hacen que esa molécula no sea tan apolar, perdón, no es tan apolar, y entonces esto que condiciona que la permeación sea menor, ¿no? O lo diseñan en un tamaño de partícula un poco más grande para que la permeación también sea un poco más trabajosa, entre comillas, ¿no? Y eso conlleva que disminuya su absorción y su pase a vía central. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Limítame, pues. Gracias. Bueno, muy bien, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. 156, les falta solo 34, 24, 34, ya no sé cuánto falta. Bueno, continuamos. ¿Qué más va a suceder? A la interacción antígeno-anticuerpo, ¿ok? No solamente vamos a liberar histamina, sino que paralelamente se van a expresar eicosanoides. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo es que se presentan los eicosanoides y qué son los eicosanoides y por qué se expresan? Lo que sucede es que se expresa una enzima
que es la fosfolipasa A2. ¿Sí? Tengamos en cuenta esa enzima porque nos va a servir para fundamentar otros procesos importantes. ¿Y qué es lo que sucede? Esta fosfolipasa A2 trabaja sobre los fosfolípidos de membrana. Principalmente en este caso, que estamos hablando de proceso inflamatorio respiratorio, va a generar o va a inducir al patrón obstructivo. ¿Por qué razón? O sea, va a generar un broncoespasmo. ¿Por qué razón? Porque hace que de los fosfolípidos de membrana se libere un ácido graso de 20 átomos de carbono, por eso es un eicosano, EICOS 20, que es el ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico que se acaba de expresar se convierte en sustrato para dos enzimas muy importantes. Y esas enzimas son la ciclooxigenasa y la 5-lipooxigenasa. Cuando el ácido araquidónico va por la vía de la ciclooxigenasa, promovemos expresión de prostaglandinas. Ya después iremos diferenciando si son prostaglandinas E2, constitutivas, inducidas, después lo vemos. Por ahora vamos entendiendo que modulamos prostaglandinas. Y cuando vamos por la vía de la 5-lipooxigenasa, generamos expresión de leucotrienos. Entonces, estos mediadores, estos eicosanoides que se expresan, son sustancias proinflamatorias, tanto las prostaglandinas como los leucotrienos. Y entonces, estos de aquí van a modular el espasmo, porque recuerden, son espasmogénicos. Y en una persona altamente alérgica y asmática, ¿no? Si el patrón es reversible asmático, los leucotrienos juegan un papel muy desagradable para ellos. ¿Por qué razón? Porque acentúan una respuesta inflamatoria de la vía aérea muy potente. Por eso es que decimos que al generar espasmogénesis, ¿no? Vamos a modular ¿a quién? Al broncoespasmo. El broncoespasmo y todas sus respuestas o todo su manifiesto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el broncoespasmo? Con tos, con sibilancia, con dificultad respiratoria, con disminución de la saturación de oxígeno, con una serie de respuestas. Ya vamos ingresando, ven, al cuadro asmático. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, doctor. Ok. Y entonces ingresamos a un proceso que ya tuvo un inicio alérgico y luego ha evolucionado a un proceso inflamatorio. Y nosotros hemos aprendido en clases anteriores a manejar el proceso inflamatorio vía periférica, ¿cierto? Y la respuesta inflamatoria periférica se va a modular con, muy bien, con AINES, ¿cierto? Los AINES, por eso son antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES, voy a hacerlo con rojo de repente y un poquito más arriba. Los AINES son fármacos que periféricamente inhiben la ciclooxigenasa y entonces disminuyen la expresión de prostaglandinas, y las prostaglandinas son vasodilatadoras, inflamatorias, activadoras de nociceptores, la modulación del proceso del estímulo del dolor. Entonces, ojo con eso, podría ser una alternativa para el manejo inflamatorio de la vía respiratoria, desde el punto de vista desde el punto de vista de las dianas moleculares, ¿no? Farmacodinámicamente. Sin embargo, sucede lo siguiente, y es por eso que los AINES no es el antiinflamatorio más adecuado, ni siquiera el adecuado, para el manejo inflamatorio de la vía respiratoria. ¿Por qué razón? Voy a borrar un poco, después lo revierto. Porque si yo inhibo la COX,
bloqueo la vía de las prostaglandinas, sí, perfecto. Pero miren quién queda abierta. ¿Qué vía queda abierta? ¿Qué vía queda aperturada? Los leucotrienos. Los leucotrienos. La vía de los Claro. leucotrienos, o sea, que todo el ácido araquidónico que yo estimulé, de todo el ácido araquidónico que he preparado, que he expresado por la fosfolipasa 2, todo ese ácido araquidónico se va a ir por la ruta de la 5-lipoxigenasa para la expresión de leucotrienos. Y yo les decía, y por eso tenía esa colita hacia abajo los leucotrienos, que estos eicosanoides, son proinflamatorios y fuertemente desagradables, les decía yo, ¿no? No gratos para un paciente que genere esta hiperactividad bronquial, pues, porque va a desencadenar un broncoespasmo mucho más severo. Entonces, de repente una persona, por iniciativa propia, ¿no? Por proactividad, tiene cierto dolor y dice, voy a tomar un ibuprofeno, me tomo un naproxeno, y coincide de que lamentablemente coincide con inicio de un proceso alérgico. Entonces, toma el medicamento y ¿qué va a recrudecer? ¿Qué creen que pase con este paciente que es asmático, que es severamente hiperactivo bronquial? Va a complicar más, ¿no? ¿Qué cosa? Crisis asmática. Va a tener una crisis. Crisis asmática, claro. Vamos a inducir pues a un proceso más severo del broncoespasmo. Por eso los AINES no es la vía más importante o el manejo más inteligente farmacodinámicamente del proceso inflamatorio, ¿ok? ¿Y cuál es entonces? ¿Cuál sí es? Los corticoides, doctor. Glucocorticoides. Los glucocorticoides, muy bien, los glucocorticoides. ¿Y por qué razón los glucocorticoides? Porque ¿A quién le gustaría participar? al bloquear la fosfolipasa 2, van a bloquear completamente, o sea, toda la vía, ¿no? Tanto la COX como los leucotrienos, entonces van a evitar, pues, ¿no? Que haya esos efectos, ¿no? Y tengan una mejor ¿Y respuesta. cómo? Muy bien, Antonella, estamos bien, estamos en la línea. Pero, ¿cómo es que bloquea? Porque no es un bloqueo directo, ¿ah? Los glucocorticoides no tienen una actividad directa sobre la fosfolipasa 2. Vamos a explicarlo, vamos a revisarlo aquí al costado. Y empezamos entonces Los glucocorticoides. lipocortinas. Pero, vamos a hablar entonces de los glucocorticoides. ¿En qué número estamos de participantes? $158. 180 sale acá. ¿Cuánto les... 159. 95. Me quieren estafar, ¿no? Ya. Se aprovechan porque no tengo lentes puestos, por eso no veo bien y no tengo lentes acá a la mano. No sé si 159, doctor. 105, no leo si son 158 o 178 o 168, no distingo. 78, bueno. profe. Nishisaka. Está despierta Nishisaka hoy día, mira qué bien. Qué bien, Yo así siempre debería ser estaba. los martes también. Muy bien, vamos a hablar de los glucocorticoides, ¿ya? Los glucocorticoides son medicamentos definitivamente los más eficaces para el control del proceso inflamatorio. ¿Pero por qué razón? Porque tienen la oportunidad, como nos decía Antonella, No, yo te de dije generar... que no y me iba a responder. Oye, ¿quién es ese? ¿Claudia? Esos audios. Tu audio está abierto, Claudia. Disculpe. Gracias. No te preocupes. Entonces, les decía, ¿por qué los glucocorticoides se convierten en los medicamentos más eficaces para el control del proceso inflamatorio? Porque, como nos decía Antonella, vamos a trabajar sobre la vía de la fosfolipasa 2, o sea, vamos a retroceder 2 pasos y poder evitar la construcción o la expresión del ácido araquidónico a través de los fosfolípidos de membrana. Lo voy a explicar con detalle. Los glucocorticoides los vamos a clasificar
en glucocorticoides por la vía de administración, ¿ya? Perdón. A ver. Glucocorticoides inhalatorios, como por ejemplo beclometasona. El más utilizado es budesonide. ¿Ok? Y fluticasona. ¿Estamos? Esos son los inhalatorios. Muy bien. Y tenemos también los glucocorticoides sistémicos. ¿Quiénes son los sistémicos? Hay varios, ¿no? Yo voy a mencionar algunos, ¿ya? Por ejemplo, hidrocortisona. Hay un montón, ¿ah? Yo voy a mencionar algunos, los más usados. Prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona, que es la más potente de todos los glucocorticoides. Ok, tiene su asterisco porque es el más potente. Mometasona, deflazacort, betametasona. Ok, muy bien. Esos son sistémicos. Hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, de 2, 4, 6, 8, 9. Ya, perfecto. ¿Y cómo es que trabajan? Porque eso es lo que queremos reconocer, ¿no? ¿Por qué es que se convierten en un fármaco antiinflamatorio? Por la siguiente razón, observen. Voy a dibujar. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Los glucocorticoides son fármacos de muy alta apolaridad, o sea, son fármacos apolares. ¿Okay? ¿Y esto qué les permite? Hacer una permeación muy sencilla de la membrana celular, o sea, ingresan a la célula fácilmente. Y en el citoplasma lo va a esperar el receptor de glucocorticoide. ¿Ok? El receptor de glucocorticoide. A la interacción del glucocorticoide con el receptor de glucocorticoide, se va a generar una traslocación al núcleo, con mi ADN en una nomás. Esa interacción va a generar traslocación al núcleo. ¿Ok? Y cuando se trasloca el núcleo y la interacción con el DNA, genera o estimula una promoción de proteínas. ¿Cómo es una promoción de proteínas? Es que expresan genes que van a generar síntesis de proteínas. ¿Y qué proteínas? Ahí dice proteínas. Ok. ¿Y qué proteínas se expresan? Se expresan, por ejemplo, las lipocortinas. ¿Y qué cosas son las lipocortinas? ¿Y cómo actúan? Porque es que se vuelve una respuesta muy importante con estos glucocorticoides. Entonces nos vamos al inicio, al esquema inicial. ¿Qué es lo que sucede? Que los glucocorticoides, entonces hemos dicho que por la interacción génica estimula las lipocortinas. Y estas lipocortinas inhiben a la fosfolipasa 2. Con razón, pues. Entonces, si yo inhibo fosfolipasa 2 y bloqueo fosfolipasa 2, la expresión del ácido araquidónico disminuye, porque esa era su función, ese era su esquema fisiológico, promover ácido araquidónico, sus mecanismos bioquímicos. Y cuando yo disminuyo ácido araquidónico, eso me conlleva a que disminuyan
también la expresión de prostaglandinas y que disminuyan también la expresión de leucotrienos. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque voy a generar una respuesta fuertemente antiinflamatoria. Vamos a disminuir la severidad de este broncoespasmo, disminuyendo a esos mediadores espasmogénicos. Entonces, la razón farmacodinámica por la cual los glucocorticoides se convierten en importantes fármacos antiinflamatorios es que los glucocorticoides, a la interacción con su receptor de glucocorticoides y la promoción génica a la translocación al núcleo, fíjense lo que estoy diciendo, está en el esquema, yo estoy leyendo mi dibujito. Los glucocorticoides, a la interacción con el receptor de glucocorticoides, su translocación al núcleo y su interacción génica, modulan promoción de proteínas. Interesante. ¿Y qué proteínas? Lipocortinas. ¿Y por qué esto puede tener o condicionar la respuesta antiinflamatoria? Porque estas lipocortinas van a inhibir a la enzima fosfolipasa A2. Y esta condición genera disminución de la expresión del ácido araquidónico, disminución de prostaglandinas y disminución de leucotrienos. ¿Está claro? Y ahí, si quieren seguir diciendo algo más, indicarán, pues, ¿no? Y estos leucotrienos, cuando disminuyen la hiperactividad bronquial y el patrón obstructivo. Ya está. Listo, ¿no? Modula el broncoespasmo. No es un broncodilatador, no, cuidadito con eso, ¿eh? No es que sea broncodilatador como respuesta, pero va a disminuir el proceso inflamatorio, que es digamos, es la razón fisiopatológica del proceso asmático, ¿no? No es que me invite a broncodilatar, pero va a disminuir el broncoespasmo, la respuesta espasmogénica. Porque para eso existen otros que son broncodilatadores propiamente, ¿no? Que sí, ellos sí disminuyen el tono bronquial. Preguntas. ¿No puede repetir? O sea, dijo, el glucocorticoide se acopla al receptor, luego se trasloca al núcleo y eso es una promoción de lipoproteínas. Ya, lo voy a repetir así despacito, ¿eh? Los glucocorticoides interactúan con los receptores de glucocorticoides en el citoplasma. Esto es traslocado al núcleo, o sea, es llevado al núcleo, lo que genera una interacción génica, una interacción con el ADN, con los ácidos nucleicos. Esta interacción génica modula promoción de proteínas. Entre las proteínas que se expresan está la lipocortina, o las lipocortinas en plural. Y estas lipocortinas son inhibitorias de la fosfolipasa A2, lo que condicione disminución de ácido araquidónico por consecuencia de prostaglandinas, leucotrienos, disminución de la respuesta espasmogénica, de la hiperactividad bronquial y del patrón obstructivo. ¿Quedó más claro? Sí, doctor. Uh-huh. Inhibe el ácido. Ahora, ¿no? ¿Ah? Inhibe el ácido araquidónico. ¿Quién? No, las lipocortinas. No, las lipocortinas inhiben a la fosfolipasa 2. Míralo aquí en el gráfico, ven. En el primer gráfico, donde estaba el mastocito. En rojito lo he puesto, ¿ven? GC, ¿qué cosa es? Glucocorticoides, ¿no? Glucocorticoides. Sí. Ya, perfecto. Sí. Listo. Ya, genial. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por una consulta, entonces, por ejemplo, no en el examen que nos pongan los fármacos, si explicamos farmacodinámicamente por qué el glucocorticoide se le da a ese paciente y le decimos lo que usted nos ha explicado, ¿no? Que el glucocorticoide se acopla al receptor de glucocorticoides, genera una translocación en el núcleo, lo que genera la promoción de proteínas como que son las lipoproteínas, que al inhibir la fosfolipasa A2, lipocortinas.
al inhibir la fosfolipasa A2, inhibe lo que es bueno, no inhibe, sino que reduce lo que es la formación del ácido araquidónico. Por ende, los leucotrienos. Y las Eso sería, prostaglandinas. las prostaglandinas, eso sería válido como farmacodinámica, como farmacodinamia. Claro, por supuesto. Ya. Claro, esa es la farmacodinámica de los glucocorticoides. Y esa es la respuesta, digamos, eso es el fundamento antiinflamatorio, ¿no? Porque yo puedo decir es un antiinflamatorio, pero ¿por qué es antiinflamatorio? O sea, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la relación celular? ¿Dónde trabaja? ¿A qué nivel? ¿Por qué responde como antiinflamatorio? ¿Eh? Y algo más chévere, y ya, y algo más chévere que se pueda generar. Miren, no solamente hay promoción de lipocortinas, sino también va a haber expresión de receptores beta 2. Qué bacán, pues. Qué bacán. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el receptor beta 2? Broncodilata. ¿Ven? Entonces, cuando mi célula comienza a generar receptores beta 2, yo tengo mucho más oportunidad de modular la broncodilatación. Y entonces de ahí viene ya el estudio de los broncodilatadores para ver por qué hacen un match tan significativo con los glucocorticoides. Y ya luego, cuando ustedes avancen, van a ver las guías terapéuticas y que indican, ¿no? Como primer nivel de tratamiento, el paciente debe utilizar glucocorticoides inhalatorios. Y todavía no estoy saliendo de los glucocorticoides, pero debemos utilizar glucocorticoides inhalatorios por larga temporada. ¿Para qué? ¿Por qué por larga data? Porque ese uso de larga data hace que o promueve que nuestra membrana de la célula beta, de la célula lisa bronquial, comience a procesar y a generar receptores beta 2. Y si nosotros nos acordamos de la farmacología del sistema nervioso autónomo, yo les había explicado que la vía simpática tiene receptores beta 2 en la musculatura lisa bronquial y que al activar a este receptor beta 2, nuestra musculatura lisa bronquial responde disminuyendo calcio, responde broncodilatando. Entonces, qué bacán que el glucocorticoide me promocione en esa célula de la musculatura lisa una respuesta broncodilatadora asociada, complementaria. Por eso es que el uso es por larga data de los inhalatorios. ¿Y por qué inhalatoriamente? ¿Y por qué no? Ustedes me dirán, pero no es más, no tendría una mejor respuesta si lo utilizo vía oral, si vía sistémica. Quizá, pero los glucocorticoides tienen muchos eventos adversos que significativamente disminuyen al ser usado inhalatoriamente. ¿Por qué? Porque cuando yo uso inhalatoriamente, estoy generando biodisponibilidad del fármaco. Ya saben que biodisponibilidad se refiere a la fracción que va a ser activa. Voy a generar una biodisponibilidad en la musculatura lisa bronquial. Tratando, y digo tratando porque es algo que no podemos ya manejar, porque por el intercambio gaseoso va a pasar el medicamento a la sangre, pero vamos a tratar de disminuir la respuesta sistémica. Y ustedes me dirán, ¿y por qué hay que disminuir la respuesta sistémica? Porque los glucocorticoides son excelentes antiinflamatorios, pero también súper potentes en respuestas adversas. ¿Y qué respuestas adversas pueden generar? Osteoporosis, síndrome de Cushing, hipertensión, el hiperaldosterismo, estrías violáceas, hiperhirsutismo, cataratas, glaucoma, hiperglicemia, diabetes, trastorno dislipidémico. Entonces, ¿son muy buenos? Sí. ¿Son eficaces? Sí. ¿Son potentes? Sí. Pero inmunosupresores también, altamente inmunosupresores. Entonces, el hecho de que se tenga que utilizar inhalatoriamente es un razonamiento farmacocinético. ¿Por qué razón? Porque farmacocinéticamente el medicamento va a alcanzar su biodisponibilidad más efectiva en la vía respiratoria, que es ahí donde quiero que actúe. Yo no quiero que actúe sistémicamente y me complique la historia del paciente. Ahora, pero si yo estoy en un cuadro agudo, ahí sí es diferente, ¿no? Terapéuticamente ya el manejo es distinto. ¿Por qué? Porque ya voy a condicionar, voy a privilegiar una respuesta más rápida, más violenta. Yo quiero ya que cambie el estadio del paciente. Pero a larga data, yo no puedo usar estos medicamentos porque sé que pueden generar una complicación en el paciente. Entonces vamos a privilegiar el uso inhalatorio, ¿ven? Inhalatorios. ¿Sistémicamente se puede trabajar? Sí, ustedes van a ver que
que luego cuando ya lleven los otros cursos verán que el uso sistémico de repente de dexametasona o de hidrocortisona intravenosa para responder rápidamente a una condición, pero ya el manejo prolongado, el manejo crónico tiene que ser con inhalatorios. Sin embargo, la vía inhalatoria, si bien es cierto, nos va a disminuir mucho la respuesta sistémica del fármaco, la respuesta adversa sistémica del fármaco. También vía inhalatoria tiene una respuesta significativa adversa que condiciona con candidiasis orofaringia. ¿Y por qué estimularía la candidiasis orofaringia? Por su inmunosupresión. No solamente genera promoción de proteínas, eso es lo ideal, eso es lo bueno, eso es lo terapéutico, lo farmacológico, lo que quiero que suceda, pero también a su vez puedo modular una inhibición de proteínas. Y cuando hablo de inhibición de proteínas, potencialmente puedo inhibir generación de inmunoglobulinas. Y cuando yo disminuyo la expresión de inmunoglobulinas, pues atento contra mi sistema inmunológico. Por eso es que mi inmunológico disminuye. Y como estos fármacos se utilizan vía inhalatoria y la vía inhalatoria es incorporada a través de la boca, todo ese medicamento que queda tapizando la cavidad orofaringea genera inmunosupresión y esta inmunosupresión hará que pueda proliferar el desarrollo de cándida. Entonces, es importante que estos eventos adversos sean conocidos, sean altamente entendidos, porque ahí ya ingresa un poco el razonamiento del uso responsable del medicamento, ¿no? Cuando yo utilizo, o cuando utilizamos, o cuando se prescribe estos medicamentos, tiene que indicársele al paciente, sea el paciente directo, la mamá, el apoderado de quien va a usar estos medicamentos, que el paciente debe enjuagarse la boca. No lavarse los dientes exactamente, ¿no? Porque los dientes no se ven afectos, pero sí enjuagarse la boca. ¿Por qué razón? Porque yo no necesito medicamento en la cavidad orofaringea. El medicamento que me importa, el biodisponible, ya debió haber llegado a la vía inhalatoria si es que se hizo bien la inhalación. Entonces, cuando yo me enjuago la boca, cuando el paciente se enjuaga la boca después del uso de este medicamento, va a diluir, va a eliminar a todo ese glucocorticoide que está quedando tapizando la cavidad orofaringea. Ahora, tampoco es lo ideal que se trague esa agua, ¿no? Porque va a hacer ingresar medicamento para acción sistémica, y eso es lo que le estaba diciendo, que no es lo ideal en estos casos. Hay otros casos donde sí es necesario pues el manejo sistémico de glucocorticoides, pero el hecho que se enjuague la boca y que bote esa agua hará que diluya todo ese medicamento que pudo estar generando un tapiz en la cavidad orofaringea y su potencial evento adverso. ¿Estamos claros? Sí, una consulta. Entonces, en este caso, tanto los sistémicos como los inhalatorios van a actuar de la misma manera, ¿no? Interactuar con el receptor, translocación en el núcleo, y bueno, ahí van a expresar las lipocortinas y van a inhibir la fosfolipasa 2. O sea, ambos van a actuar de la misma manera. De la misma manera. Okay, lo que cambia son los efectos adversos. Bueno, potencialmente no, sino que cuando tú lo utilizas vía aérea, ¿no? Utilizas mucho menos dosis porque necesitas una fracción biodisponible en este segmento, nada más del cuerpo, pues, ¿no? Si tú lo utilizas vía sistémica, necesitas más dosis, o sea que hay metabolismo de primer paso y hay una serie de condiciones que pueden disminuir la biodisponibilidad, pero también usas más dosis y potencialmente más eventos adversos. Los eventos adversos van en relación a la dosis también. Claro, entonces por eso, o sea, vía sistémica daría más eventos adversos que vía inhalatoria. Claro, por eso es de que en esos casos crónicos de la vía del patrón obstructivo, ¿no? Se va a requerir utilizar vía inhalatoria. ¿Ya? Okay. Listo. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien, continuamos entonces. Miren, ya hemos numerado la cantidad de eventos adversos que se pueden manifestar con glucocorticoides, ¿ah? Ahí ya ustedes escriben, transcriben todos los eventos adversos. Si no, retroceden un poquito la grabación y lo redactan, ya tenganlo claro. Hay condiciones donde se deba asociar un glucocorticoide, no es en asma, pero en un cuadro alérgico, por ejemplo, en una respuesta alérgica, ¿no? Se puede asociar un glucocorticoide con un antihistamínico, claro, por supuesto. Ahí vayan entendiendo el razonamiento farmacodinámico de por qué se asociarían.
Muy bien, vamos a hablar de broncodilatadores ya. Muy bien. Los broncodilatadores se van a clasificar en 3 grupos. Agonistas beta 2, fármacos que activan el receptor beta 2. Vamos a tener a los anticolinérgicos y vamos a encontrar a las metilxantinas. ¿Ya? Los agonistas beta 2 se privilegian el uso también inhalatorio, si farmacocinéticamente, ya saben, disminuir la incidencia de eventos colaterales a la administración sistémica. Por eso se van a preferir inhalatorios. Y ahí tenemos de acción corta, los SABA, y de acción prolongada, los LABA. Okay, tiempo de acción corta entre 4 y 6 horas y los de acción larga entre 10 y 12 horas en promedio. Okay. De acción corta, el conocido salbutamol, fenoterol, clenbuterol. Okay. Y de acción prolongada, tenemos el formoterol y el salmeterol. ¿Ok? Luego tenemos a los anticolinérgicos. Vamos a ir un poquito. Todos tienen, o sea, los agonistas beta 2, SABA, LABA, tienen la misma farmacodinámica. Ahora lo vamos a ver. Y los anticolinérgicos, que igual se clasifican en SAMA, ¿ok? ¿Qué significa SAMA? Antimuscarínico, porque es el receptor al que se activa y el que no se quiere activar. Entonces, antimuscarínico, de acción corta, como el bromuro de hipertropio, ¿ok? Y también están los LAMA. Los LAMA son antimuscarínicos de acción prolongada. Ahí está el bromuro de tiotropio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las dos categorías, los SAMA y los LAMA. Y las metilxantinas, que en realidad actualmente ya casi no se utilizan, fueron sí los más destacados, importantes y utilizados broncodilatadores, pero tienen un estrecho margen terapéutico. Entonces, eso condicionó a que por el perfil de seguridad que presentan, se dejen de utilizar, ya que salieron medicamentos de mayor eficacia y de mayor seguridad, como los agonistas beta 2, como los anticolinérgicos, ¿no? Entonces, las metilxantinas en realidad tienen usos muy, muy puntuales en apnea neonatal, quizá, o en estímulo del centro respiratorio, cuando el paciente ya sale del proceso de entubamiento y se requiere que ya se lleve un control a nivel apnéustico, neumotáxico, ¿no? La porción ventral, dorsal, hay que activar toda esta vía nerviosa de la respuesta respiratoria, inspiratoria y del control de la respiración, se hace con metilxantinas, ¿ya? En este caso tenemos a la aminofilina y a la teofilina. Y lo vamos a explicar desde su teofilina. Lo vamos a explicar desde su respuesta broncodilatadora, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando somos 150, nos diluimos. Doctor, disculpe, una consulta. Ese efecto que mencionó de desarrollo respiratorio en los neonatos, ¿eso es de las metilxantinas?
Me perdí de un las poco en eso. metilxantinas. Sí, de las metilxantinas. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar de los agonistas beta 2, ¿ok? Farmacodinámicamente. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estos medicamentos son broncodilatadores? Vamos a analizarlos desde su concepción molecular. Del medicamento no, pero sí de la respuesta celular, ¿no? Ok. Tenemos nuestra célula. ¿Ok? Esta célula, a nivel de membrana, tiene su receptor simpático, que va a ser el receptor beta 2. Y este fármaco lo que hace es activar al receptor beta 2. Vamos a poner, por ejemplo, formoterol. Entonces, cuando yo activo al receptor beta 2, el receptor beta 2 intracelularmente va a activar a su proteína de transducción, que es del tipo GS. Y se inicia toda la cascada de la proteína GS. ¿Y cuál es la cascada de la proteína GS? La activación del sistema a través de la fosforilación de la fracción alfa, se activa el sistema adenilato ciclasa. Y este sistema adenilato ciclasa, habíamos dicho que promovía la transformación de ATP en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y este segundo mensajero es súper importante. ¿Por qué razón? Porque el AMP cíclico promociona la expresión de proteína quinasa de una versión inactiva para que sea proteína quinasa en versión activa. Y acá hay algo importante que debemos considerar entendiendo que estamos en células de músculo liso, ¿no? En el músculo liso, la proteína quinasa que acabamos de expresar, esta de aquí, tiene un comportamiento muy singular, que de repente difiere de otros tejidos o de alguna respuesta de otros tejidos. ¿Por qué razón? Porque esta proteína quinasa que estamos expresando, ¿no? Lo que va a hacer es, vamos a pintarlo para que no se vea feo, ahí estamos. Esta proteína quinasa lo que va a hacer es que va a poner un color morado. Lo que va a hacer es que esta proteína quinasa promueva que el ion calcio se almacene en el retículo sarcoplásmico por activación de la enzima de la bomba calcio-ATPasa. El retículo sarcoplásmico de la célula muscular lisa y de todas las células musculares en realidad tiene una bomba de calcio-ATPasa que es la que retorna calcio, ¿no? Retorna calcio, almacena calcio. Entonces, cuando yo he activado al músculo liso bronquial, al beta 2, en realidad cuando yo he activado al beta 2 del músculo liso bronquial con formoterol, con clenbuterol, con salbutamol, con penoterol, con cualquier agonista beta 2, y he generado promoción de toda esta respuesta bioquímica celular, finalmente almacenamos al ion calcio. Y cuando almaceno el ion calcio en el citoplasma entonces disminuye. Y nosotros sabemos que la respuesta muscular de calcio es vital para la contracción, porque en la musculatura lisa, al aumentar calcio en el citoplasma, activa el sistema calmodulina, actina, miosina, etcétera, contracción. Pero ahora que calcio está disminuyendo, ¿qué respuesta muscular voy a tener? ¿Qué respuesta muscular voy a broncodilatación? Claro. Broncodilatación. Perfecto. Por eso es que estos fármacos agonistas beta 2 se convierten en broncodilatadores. ¿Ven? Estos sí son broncodilatadores, disminuyen la expresión de calcio, la concentración de calcio citoplasmático a través del AMP cíclico y toda esta respuesta de la proteína GS que acaban de observar, activando, no se olviden, por eso son agonistas, activando al receptor beta 2.
Pero ¿qué sucede también? Este beta 2, este agonismo beta 2, cuando digamos, mejor dicho, a ver, el receptor beta 2 a través del tiempo se desensibiliza. ¿Qué significa? Que comienza a perder afinidad. El fármaco ya no se acopla de una manera tan eficiente al receptor. Por esa razón es que es importante que el manejo terapéutico de agonismos beta 2 se lleve a la par con glucocorticoides inhalatorios. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que el formoterol, el salmeterol, el salbutamol activan al receptor beta 2, pero que este receptor beta 2 a través del tiempo se va desensibilizando. ¿Y qué promueven los glucocorticoides? Ahí está en el dibujo, miren. ¿Qué promovían el glucocorticoide en la célula? Aumento receptor. El receptor beta 2. Los receptores beta 2. Entonces, qué importante es que un paciente con este patrón obstructivo pueda hacer uso de los dos medicamentos en simultáneo, ¿no? Cuando sea necesario, por supuesto, porque si solamente lleva a un control eficiente con glucocorticoides inhalatorios, no hay necesidad de incorporar agonistas beta 2. Por eso, en terapéutica, pues, sin afán de confundirlos ni de spoilear nada, pero ¿qué pasa? Hay niveles, hay steps, ¿no? Niveles de tratamiento. Y el primer step es glucocorticoide inhalatorio y el segundo step es glucocorticoide inhalatorio más un agonista adrenérgico beta 2. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Pero no todo es color de rosa, pues, ¿no? También los glucocorticoides, perdón, los agonistas beta 2 tienen sus efectos adversos, sus eventos colaterales. Y entre ellos es el más, no llamemos el más significativo, pero de repente el más representativo que pueda darse, además de la taquicardia que va a cursar por receptores beta 2, es el tremor esencial. ¿Y qué cosa es el tremor? El temblor que se produce en la musculatura esquelética. Esa es otra respuesta, otra célula. Por eso es que se promociona o se privilegia el uso de agonistas beta 2, vía inhalatoria. ¿Para qué? Para disminuir la respuesta periférica, para disminuir, la respuesta en otras células. Entonces, cuando yo utilizo un agonista beta 2, ojo, estoy en otra célula, ya no estoy en musculatura lisa bronquial, se absorbió, qué sé yo, lo administré en tabletas, en jarabe, porque también hay de esa presentación, y llega al músculo esquelético. Llega al músculo esquelético y activamos receptores beta 2. En el músculo esquelético hay otra respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Que se cierran los canales de potasio. Y cuando yo cierro el canal de potasio, el ion potasio no va a poder salir de la célula. Por lo tanto, el ion potasio se va a quedar intracelularmente. Y cuando se quede el ion potasio intracelularmente, despolariza la membrana del músculo esquelético. Y la despolarización del músculo esquelético, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a tremor. Es el temblor fino, ¿ok? El tremor esencial. ¿Y qué va a suceder a nivel vascular? ¿Qué va a pasar con el ion potasio? El ion potasio en sangre, como se ha quedado en el músculo esquelético, ¿qué creen que pasa en sangre con la concentración de potasio? Hipocalemia. Si se queda en el músculo esquelético, claro, en sangre va a disminuir. Y esto condiciona hipocalemia, pues, y esto es hipocalemia. Y esta hipocalemia, ¿qué genera? Arritmias. Con elevación del segmento QT. Entonces, si hay un caso, ¿no? En algún momento un paciente que utiliza agonistas beta 2 tiene una arritmia con elevación del segmento QT, potencialmente está hipocalémico. ¿Y por qué está hipocalémico? Porque su ion potasio se está quedando capturado en la musculatura esquelética.
¿no? ¿Y por qué razón? Porque la activación del beta 2 que hacen estos medicamentos hacen que se cierre el canal de potasio. ¿Perfecto? Muy bien, vamos a avanzar más rapidito, ya nos gana la hora. Vamos a trabajar con los... ¿Se entendió, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, el resto ya se los dejo de tarea. ¿Qué les parece? No, Sí, doctor. ya, todos los anticolinérgicos trabajan sobre receptores M3. M3. Recuerden que el receptor M3 se activa por acetilcolina. Ese es su neurotransmisor, su ligando. Y que el receptor M3 se encuentra asociado a una proteína del tipo GQ. Y cuando la acetilcolina llega al receptor M3 y lo activa, se activa toda la cadena de la fosfolipasa C, inositol-trifosfato, diacilglicerol, y esto aumenta calcio. Y el aumento de calcio, entonces, nos da dos respuestas significativas. Broncoespasmo en la musculatura lisa bronquial y en el tejido glandular, broncorrea. Broncorrea. Entonces, claramente tenemos dónde trabajan estos fármacos, pues, ¿no? ¿Dónde van a trabajar estos fármacos? En el receptor M3, bloqueando. Claro, bloqueamos al receptor M3. Y al bloqueo del M3 evitamos la interacción, disminuye calcio, disminuye broncoespasmo, disminuye broncorrea. Doc, Manejo, pero no, neta, una consulta, sí, no solo actúa en el o sea, actúa más en el M3, pero también actúa en los demás, ¿no? sí, podría trabajar, sí, claro, efectivamente. Por esa razón es que se privilegia el uso inhalatorio. ¿Entienden? Vamos entendiendo por qué la vía de administración, porque la vía de administración me da una biodisponibilidad principalmente en musculatura lisa bronquial y entonces va a evitar que ese medicamento genere una respuesta sistémica. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, definitivamente, como la vía inhalatoria entra por la boca, puede producir serostomía, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir la salivación, porque disminuye secreciones. M3 está con la conexión de secreciones, ¿no? Saliva, broncorrea. Entonces, si yo bloqueo, voy a disminuir saliva y el paciente comienza a sentir un sabor metálico, un sabor desagradable, ¿no? Y entonces, ¿qué se debe hacer? Enjuagarse la boca, pues, después de usar el medicamento, porque no importa el medicamento que se quedó en la boca, ya les dije, lo que importa es la biodisponibilidad en vía respiratoria. Entonces, si hace una buena inhalación en vía respiratoria, va a alcanzar una fracción importante farmacológicamente activa. Entonces, lo que se queda en la boca hay que botarlo. Ya, hay que botarlo, ni siquiera tragarlo, no es que toma agua, no. Bótalo, ¿no? Bótalo, porque si tú te lo tragas, vas a absorberlo vía intestinal y vas a tener efecto sistémico, ¿ya? ¿Qué efectos sistémicos podríamos producir, por ejemplo? A ver, si yo bloqueo otros receptores, como dice la compañera, podría producir de repente taquicardias, podría producir retención urinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a relajar el músculo detrusor, voy a tener visión borrosa. Recuerden la relación de M3, M1 en el ojo, ¿no? Entonces tiene también sus condiciones. Por ahí revisen. Ahorita habría que pensar qué pasa con el humor vítreo, aumenta, disminuye. A ver, pónganse a pensar, entonces si puede usarse un paciente con glaucoma o no. Vamos viéndolo, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Muy bien. Metilxantinas. Ha sido larga la clase hoy día, ¿no? Wow. Y no hemos parado. Ya. Metilxantinas. Ya me estoy quedando sin voz, ¿no?
Me quedo sin voz, ya ustedes siguen leyendo, ¿ya? Entonces, para hablar de las metilxantinas, vemos que el AMP cíclico, ¿se acuerdan? El AMP cíclico, ¿qué promovía en la célula muscular lisa bronquial? Transformación de proteína quinasa de versión inactiva a ser proteína quinasa de versión activa. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Todo sería de maravilla si continuáramos por esta línea, pero ¿qué sucede? Que el AMP cíclico se degrada. ¿Quién lo degrada? La fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa 4. ¿A qué lo degrada? A AMP. Entonces, yo necesito de AMP cíclico para broncodilatar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo promuevo proteína quinasa A activa, broncodilatación. Pero si este AMP cíclico se está destruyendo por la fosfodiesterasa, ya no broncodilata. Entonces, ¿quién es la responsable de que se comience a perder la función broncodilatadora? Fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa La fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa. Y entonces, ahí trabajamos, ahí inhibimos. ¿Con quiénes? Con metilxantinas, aminofilina y teofilina. ¿A quién bloquean? La fosfodiesterasa. Y al bloqueo de la fosfodiesterasa, el AMP cíclico aumenta, el AMP cíclico transforma proteína quinasa de versión inactiva a versión activa y broncodilatación. Yo le decía, estas metilxantinas han sido de los, no mejores, pero han sido de los primeros broncodilatadores utilizados farmacológicamente, pero tienen un estrecho margen terapéutico e importantes reacciones adversas, por eso es de que no siguen siendo de utilidad. ¿Ok? Por lo menos no como broncodilatadores. Ahora, como promocionan AMP cíclico, proteína quinasa, el impulso nervioso va a aumentar. Y eso genera activación del centro respiratorio también, ¿no? Más se utilizan de esa manera que como broncodilatadores. Para broncodilatadores hay bastantes, mucho más seguros. Aunque las guías terapéuticas, ya cuando vean la guía terapéutica, me parece que en el cuarto o quinto step ya ingresan metilxantinas, ¿no? Cuando no hay una respuesta, se van incorporando medicamentos para tener la respuesta más efectiva, ¿ya? Perfecto. Entonces ya vimos glucocorticoides o antiinflamatorios esteroideos, que es lo mismo, broncodilatadores en sus 3 niveles, agonistas colinérgicos, anticolinérgicos y metilxantinas. Y ahora vamos a ver a los preventivos asmáticos. Estos son mucho menos utilizados, ¿no? Mucho menos utilizados, pero no se utilizan por qué razón, no porque sean malos ni nada por el estilo, sino de que su acción es para disminuir la incidencia y severidad del estado del broncoespasmo. Entonces, no es que te va a revertir el broncoespasmo, no te va a sacar, no sé, un medicamento de rescate, sino de que en algunos casos muy severos de broncoespasmo, disminuye su severidad. ¿Ok? Disminuye la incidencia. O sea, si una persona tiene muchos broncoespasmos seguidos en el año, utilizar estos medicamentos hará que la incidencia disminuya, pero para eso tiene que usarlo. Antonella, tu audio, para eso se va a utilizar crónicamente. Ese es el problema, ¿no? Que se utilizan crónicamente, son costosos, entonces dejan de ser útiles, ¿no? Dejan de ser atractivos desde el punto de vista terapéutico. Pero a nosotros no nos interesa mucho eso, sino la parte farmacológica, ¿no? La parte de la acción, cómo es que actúan. ¿Y quiénes son? Bueno, en estos preventivos asmáticos tenemos a las cromonas, tenemos los anticuerpos monoclonales, que son biológicos, ¿okay? Anticuerpos monoclonales, y los antileucotrienos. ¿Ya? En las cromonas tenemos a dos representantes, que es cromoglicato sódico y nedocromilo. ¿Ok?
En los anticuerpos monoclonales, bueno, hay varios, yo voy a mencionar a uno por ahí, a omalizumab, que es el más utilizado para este tipo de eventos. Omalizumab. Y de todos, en realidad, los que más se utilizan son estos antileucotrienos, ¿no? Que tenemos dos tipos. Inhibidores de 5-lipooxigenasa, ¿se acuerdan? La enzima que formaba los leucotrienos. Y acá está el sileutón, por ejemplo. Sileutón. Y tenemos los que bloquean, el bloqueo del receptor de leucotrienos. Y ahí tenemos al más representativo de todos, que es el montelukast. Pero también está el zafirlukast. Y el pranlukast. Ok, entonces ahí tenemos los grupos, ¿ya? Cromonas, cromoglicato sódico y nedocromilo, anticuerpos monoclonales omalizumab, y los antileucotrienos en sus dos grupos, inhibidores de 5-lipoxigenasa sileutón y bloqueo de receptores de leucotrienos, montelukast, zafirlukast, pranlukast. ¿Cómo actúan? Vamos al primer esquema, arribita, en interacción antígeno-anticuerpo. Ya están cansados, ya no me hablan, ya disminuyeron, ya se están yendo, ya vamos a terminar ahorita. Aquí. ¿Dónde trabajamos? Bloqueando. Cromonas y anticuerpos monoclonales trabajan igual. La diferencia, su origen. Anticuerpos monoclonales son biológicos. Ya caros. Entonces, ¿qué pasa? Disminuimos la interacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, la severidad e incidencia del broncoespasmo disminuye. Pues. Y de todo proceso alérgico, en realidad. ¿No? De todo proceso alérgico. ¿Estamos bien? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, cromonas y anticuerpos, ambos bloquean interacción de antígeno-anticuerpo. Así es. Trabajan acá. ¿Sí? Y los antileucotrienos... Si en el examen nos pregunta sobre el mecanismo de acción, ponemos bloquean interacción de antígeno-anticuerpo de las inmunoglobulinas, las IgE, pues. Ah, ya. IgE. Ajá. Okay. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan el ácido araquidónico? Sí. Ya, vamos a ver. Ya no quiere escribir, hasta el lápiz ha revelado. Acá está. Entonces, el ácido araquidónico por la 5-lipoxigenasa que formaba leucotrienos, ¿cierto? Y estos mediadores trabajan sobre receptores de leucotrienos, que pueden ser LTB4, LTC4, LTD4. Y cuando el leucotrieno activa el receptor, ¿qué generamos? El broncoespasmo, la espasmogénesis, ¿no? Entonces, acá trabajamos en dos puntos. Con sileutón, que bloquea la 5-lipoxigenasa, o con montelukast, que bloquea los receptores. Que es el más usado, este de aquí. Ok, este es el más usado. Entonces, si yo bloqueo al receptor, disminuyo la espasmogénesis. Si bloqueo a la enzima, disminuyo leucotrienos. Sí, André. ¿Del Carpio? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Se ha entendido? Doctor, yo tenía una consulta. Sí. Pero respecto a lo que es el GINA,
¿por qué yo, o sea, si los corticoides no me van en los steps, por ejemplo, ¿no? Hay un ratito que busca acá. Ya, por ejemplo, ¿no? En lo de vía 2 si no me da el glucocorticoide, ¿por qué prefiero un antileucotrieno como opción sobre los demás? Ay, no sé si me dejo entender. Lo que pasa es que en los steps para asma, eh, ¿Ya? si no hay en vez de corticoides, si no me va la terapia con corticoides, dicen que lo puedo cambiar por un leucotrieno. ¿Un leucotrieno o un No, antileucotrieno? un antileucotrieno. ¿Ya? Porque potencialmente la respuesta es muy severa a leucotrienos, entonces la opción, lo que pasa es que esto es manejo clínico, ¿no? Y la evidencia clínica puede responder bien manejando el antileucotrieno antes que el glucocorticoide, ¿no? Recuerden que estos son manejos prolongados, no es que tomar Montelukast te saca del proceso de inmediato, no. Eso toma un tiempo de tratamiento, ¿ok? Pero ¿Cierto? ya eso es una parte clínica ya, una parte terapéutica, y es de la respuesta del fármaco. Y eso se va a dar luego de la evaluación de muchas situaciones propias del paciente, ¿no? Y hay que hacer diagnósticos diferenciales, ver por qué a este paciente le va mejor el glucocorticoide, por qué en este otro paciente la respuesta es con antileucotrienos, en este paciente hay que utilizar glucocorticoides con formoterol, en este otro hay que usar glucocorticoides con anticolinérgicos. Ya esas son respuestas netamente terapéuticas. Son algoritmos, ¿ya? Muy bien, entonces, para terminar, yo pensaba desarrollarlo con ustedes. Gabriela. Sí, doctor, sino que iba a preguntar sobre la producción de ronqueras y en sí inflamación también con respecto a los inhaladores eh, como Budesonide, creo que también mencionó otro como la fluticasona, ¿no? Eso o sea, a la larga eso, si bien estoy haciendo una inmunosupresión, también podría generar como un efecto adverso de inflamación. ¿Es eso sí Sí, o sí, por qué sí, se sí, producen sí, sí, ronqueras? sí, es verdad. Sí, estos glucocorticoides inhalatorios pueden modular tos, pueden generar no ronquera, sí, sí, también se ve como evento adverso, ¿no? Y esa es una respuesta propia del proceso, de la vía respiratoria. Fíjense, yo aquí he preparado estos dos casos atendiendo a la forma del examen, ¿no? Se presentan dos casos clínicos con una terapéutica de 3 fármacos. Usted deberá validar la pertinencia o no de los fármacos, fundamentando en el perfil cinético, dinámico, así como de eficacia y seguridad de los mismos. Y entonces acá hay dos casos, miren, un paciente masculino de 35 años con antecedentes de alergias severas a diversos alérgenos ambientales y alimentarios. Acude a emergencia tras presentar un cuadro de intoxicación alimentaria con reacciones alérgicas graves. A su ingreso, el paciente presenta edema facial, urticaria generalizada y dificultad para respirar, compatibles con una reacción alérgica sistémica. Para el control inmediato de los síntomas, se administrará dexametasona y clorfenamina vía intramuscular, logrando una rápida disminución de la inflamación y los síntomas respiratorios. Tras estabilizar al paciente, el médico prescribe Montelukast como tratamiento a largo plazo con el objetivo de reducir la respuesta inflamatoria. No, perdón, me perdí. La respuesta inflamatoria. Un minuto, por favor. Ok. Disminuyendo la respuesta inflamatoria ante futuras exposiciones alérgicas y mejorar el control de los síntomas crónicos asociados a su condición alérgica. Se le recomienda un seguimiento regular y evitar los alimentos desencadenantes, además de mantener siempre consigo medicación de emergencia para futuras reacciones. El segundo caso dice un paciente masculino de 48 años con antecedentes de asma moderada persistente acude a consultas tras presentar un episodio de broncoespasmo severo.
Refiere que debido a dolor en la rodilla y cadera por artralgia reciente, decidió tomar ibuprofeno de manera ocasional durante los últimos días. Poco después, comenzó a experimentar aumento en la dificultad respiratoria, opresión en el pecho y sibilancia, signos que indicaban un empeoramiento de su asma. En consulta, el médico le prescribe prednisona por 5 días para reducir la inflamación bronquial aguda y estabilizar su respiración. Además, inicia un tratamiento de mantenimiento con un inhalador que contiene budesonida y formoterol para el control a largo plazo con el objetivo de disminuir la frecuencia de exacerbaciones y mejorar la respuesta pulmonar o la función pulmonar. Se le instruye evitar el uso de AINES como ibuprofeno debido a su potencial de exacerbar los síntomas asmáticos y se recomienda el seguimiento regular para el control respiratorio. Muy bien. De todas maneras, los voy a subir. Se los mando a los delegados. ¿Y qué les parece si lo tratan de resolver en la semana como la mejor manera y me dan respuestas el próximo sábado? Sí, doctor. Para que Perfecto, un poquito refuercen esta parte, ¿sí? Sí, Ok, doctor. bueno. Qué penita, no llegamos a los 190, más hemos disminuido. No me desalienta, pero sí los invito a que sigan invitando a sus compañeros a que participen. Esto les sirve, esto se hace para ustedes, con cariño, con un objetivo claro de mejora para ustedes mismos, ¿ya? Bueno, que les vaya bien en la semana. Trabajemos vía digestiva esta semana y nos vemos Dios mediante el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.